buenas tardes. Soy Gonzalo Navarro, responsable comercial de proyectos industriales en Air Liquide. Llevo 20 años en la empresa, 10 de ellos en operaciones y 5 en una planta de producción, en un reformador. Y hoy vengo a hablaros de la combustión con oxígeno u oxicombustión. Antes de empezar con la oxicombustión, me gustaría presentar Air Liquide, nuestro modelo de negocio, las distintas palancas para descarbonizar y luego entrar en más detalle en la oxicombustión haciendo referencia a algunos proyectos con oxígeno. Air Liquide es un líder mundial para el suministro de gases para la industria y la salud. Somos 65.000 empleados presentes en 59 países, con más de 4 millones de clientes y pacientes, una cifra de negocio de 27.000 millones de euros, un beneficio de 3.700 millones de euros y decisiones de inversión por un importe de 4.900 millones de euros al año. Nuestro modelo consiste en la inversión, diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas para el suministro de gases industriales a distintos sectores como son el petroquímico, el de los metales, vidrio, electrónico. Y desde estas plantas también suministramos gases vía cisternas, en otras modalidades, a otros clientes de los mercados industriales. Tenemos una ingeniería propia que se llama Engineering and Construction y también en este modelo podéis ver que estamos incluyendo la captura de CO2 de clientes para su posterior tratamiento y siguientes fases como transporte, utilización o secuestro geológico. Me gustaría mostraros las distintas palancas que hay para la descarbonización, porque no tenemos una única solución. Este gráfico de la Agencia Internacional de la Energía muestra las emisiones de CO2 en gigatoneladas al año. Y aquí quiero que veáis que una de las palancas fundamentales, no solo en el año 2050, sino desde ya, es la eficiencia. La eficiencia como manera de disminuir las emisiones de CO2. Además de la eficiencia, tenemos luego la posibilidad de electrificar y de producir moléculas renovables como el hidrógeno, el biometano y de ir también a la captura de CO2 para su utilización o secuestro. En este mensaje de que muy importante, es un mensaje clave de que necesitamos distintas palancas para descarbonizar, os quiero mostrar aquí lo que está haciendo el grupo Air Liquide para la descarbonización de sus activos. Estamos trabajando en proyectos de hidrógeno renovable con distintas referencias, 20 megavatios en Bécancour, en Canadá, un electrolizador de membrana, 15 megavatios en Taiwán, electrolizador alcalino, 20 megavatios en Oberhausen, en Alemania, también de membrana, y estamos ya trabajando en la construcción de 2 electrolizadores de 200 megavatios cada uno en Normandía, en el norte de Francia y en Rotterdam. Además del hidrógeno renovable, como hablaba antes, necesitamos poder capturar el CO2 de nuestras plantas y tenemos un primer piloto industrial que tiene ya 10 años de operación en un reformador también en Normandía. Y esta tecnología que se llama CryoCap y que es un desarrollo propio de Air Liquide, es una combinación de tecnologías, la podemos también aplicar a otros sectores, como son el del cemento, la cal, para capturar el CO2. Luego veremos alguna referencia. Y también tenemos la posibilidad de utilizar biogás para descarbonizar. Esto en cuanto al alcance 1 de emisiones de CO2. Para las de alcance 2, pues contamos con la eficiencia energética igualmente y con el suministro de energía renovable. Aquí me gustaría contar una pequeña anécdota, y también porque son las 3 de la tarde y es una hora más difícil. Y es que hace 4 años contactó conmigo a través de la empresa un cliente, un antiguo director de una fábrica, que estaba ya en un puesto de director de sostenibilidad, ya un paso previo a su jubilación.
tenía el interés de hablar en concreto del hidrógeno renovable. Esto era ya por la tarde, yo había salido de la oficina y cuando le atendí le dije, oye, podemos tener una videollamada cuando quieras y lo vemos en más detalle. Pero él tenía mucho interés por hablar y estuvimos al teléfono el rato que yo fui andando hasta casa. Yo le hablé del hidrógeno renovable, le hablé del biogás, le hablé de la captura y cuando ya habían pasado 2 horas y estaba ya en casa en mi sofá, yo le dije, mira, teniendo varios hornos como tienes, lo que más te interesa es poder trabajar en su eficiencia y poder plantearte pruebas con oxígeno para hacer oxicombustión. Y fue así, tal cual. Al cabo de unos días nos pidieron oxígeno para empezar a hacer pruebas de oxicombustión. Y esto me da pie a hablar del tema principal de la ponencia, que es la combustión con oxígeno. Como hablaba antes, es una manera de ser más eficientes. La combustión con aire no lo es, porque tiene un 79% de nitrógeno que tenemos que calentar y supone una pérdida de rendimiento, mientras que la combustión con oxígeno tiene un aprovechamiento directo de esta energía. Aquí muestro 2 gráficos para que veáis también ese rendimiento de la combustión, cómo mejora con oxígeno, y es también por el efecto en la temperatura de llama, que se incrementa en prácticamente 1000 grados. Esto va a traer una serie de ventajas que voy a comentar a continuación en los procesos que pueden aplicar oxicombustión y que son básicamente todos los que tengan un horno o un proceso de combustión, como son los petroquímicos, de metal, vidrio, fritas, cal, cemento. En primer lugar, con la combustión con oxígeno, oxicombustión, tenemos un mejor rendimiento en el consumo de combustible de entre el 30 y 40%, muy significativo. En procesos en los que vamos a capturar posteriormente el CO2, lo que tenemos es un enriquecimiento en la concentración de CO2 y después es más fácil capturar ese CO2 para posteriores vías. Al reducir el contenido en nitrógeno, reducimos también las emisiones de NOx. Es un factor muy importante. Y de manera general, los beneficios de la oxicombustión, al tener una velocidad de fusión más rápida, por ejemplo, en el sector del metal, permite acortar los tiempos de producción y a su vez incrementar la producción. Por ejemplo, en la industria del vidrio también permite incrementar la producción con hornos ya existentes y en general estamos hablando de mejoras muy significativas. Pensad que al no tener este nitrógeno, el dimensionamiento de las plantas aguas abajo, en proyectos nuevos, pues implica equipos más pequeños y también menor tratamiento de esas impurezas, NOx, partículas. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Pues en Air Liquide lo que hacemos es acompañar a los clientes en el asesoramiento para esta oxicombustión, es decir, que desde un comienzo asesoramos a los clientes para definir pruebas con oxígeno, de qué manera se pueden hacer mejor estas pruebas, las cantidades, cómo son las modificaciones que hace falta hacer. Y estamos hablando de un nivel de pruebas, ¿vale? Donde también suministramos los gases para esas pruebas que pueden ir en un, digamos, formato más pequeño, desde, en fin, tenemos bloques o tanques, pero cuando se confirma un consumo importante, podemos suministrar los gases con plantas on-site o directamente por tubería cuando se puede dar el caso. Tenemos también todo lo referente a la oxicombustión, con equipos para el control del caudal y de su calidad, quemadores y lanzas. Para hacer una muestra del carácter innovador de Air Liquide, os quería mencionar el sistema HEATOX, que es un sistema que sirve para recuperar el calor de los humos y precalentar la entrada a los hornos. En concreto, este sistema está referenciado para vidrios de horno plano y es único en el mundo, no tiene competidor. Este sistema permite precalentar el oxígeno y el combustible y consigue ahorros adicionales a la oxicombustión de un 15%. Para terminar,
Voy a mencionaros algunas referencias de proyectos actuales que tienen que ver con oxígeno, ¿vale? Y muestra un poco la visión europea de desarrollos. Tenemos un proyecto en Italia con Veralia para oxicombustión, con el sistema HITOX, y tenemos dos proyectos también seleccionados en los fondos de innovación, en las primeras rondas de hace ya 5 o 4 años, para la oxicombustión en el sector del cemento y su posterior la captura del CO2 con la tecnología CryoCap. Y para terminar, pues os emplazo a visitar nuestra página web y a estar en contacto, y ojalá que os podamos ayudar con necesidades o cualquier pregunta para la oxicombustión. Muchas gracias.